activar la cámara tienen un pequeño botoncito, una pequeña ventana. Lo verán abajo, es como una cámara y simplemente tienen que darle a ese botón. En el caso de que no tengan una buena conexión a Internet, pueden no encender la cámara. De manera que simplemente les oiremos. Por favor, si no están hablando, apaguen sus micrófonos. De esta manera no nos interrumpiremos y no escucharemos ruidos de fondo. Así que asegúrense de que su micrófono está apagado si no están hablando. Lo pueden ver en la sección de abajo a la izquierda y ahí pueden mutearse. Tendremos cierto espacio en nuestro programa para que ustedes mismos puedan tomar la palabra y participar. Estos grupos de trabajo tienen como objetivo pensar y ver cómo podemos avanzar. A esto solo llegamos si todos consensuamos y debatimos, con preguntas, con respuestas. Así que me gustaría comentarles ahora cómo pueden participar. En la parte de los ajustes tienen una opción de levantar la mano. En el caso de que quieran hablar o comentar cualquier cosa, lo que deben hacer es darle a ese botón y entonces la moderadora les cederá un espacio para que puedan comunicarse. Cuando la moderadora les haya permitido hablar, pueden encender su micrófono, pero recuerden, una vez que terminen de hablar, apaguen el micrófono. En todo momento estaremos pendientes del chat, así que ahí pueden dejarnos todos los comentarios que quieran. Bien, procedamos a presentar a la moderadora. La moderadora se llama Elvira Gutiérrez, es especialista en el cambio climático, tiene 20 años de experiencia en la investigación, en el desarrollo de proyectos, políticas públicas, en la gestión de derechos relacionados con el medio ambiente, el desarrollo rural y también en los impactos medioambientales. Ha trabajado con numerosas ONGs. Elvira, tiene usted la palabra. Hola, buenos días o buenas tardes según la zona horaria. Primero que nada, un agradecimiento a las organizadores por haberme considerado en la facilitación de este grupo. Quiero comentarles, estamos de pronto en uno de los momentos más importantes de la conferencia porque hemos asistido a varias sesiones previas y hoy tenemos el desafío de interactuar, de conversar, de dialogar entre nosotras para poder lograr que esta conferencia nos dé los resultados que estamos esperando en un contexto sumamente difícil para la humanidad, para los pueblos indígenas y en particular para las mujeres indígenas. Este contexto de pandemia que nos ha tocado vivir en los territorios está terriblemente agravado por una crisis climática que ya ha superado cualquier posibilidad de retrotraernos a escenarios donde haya una esperanza de vida. La semana pasada hemos tenido el informe del panel intergubernamental de cambio climático y una de las reflexiones en este informe es que estamos en un escenario en el que probablemente los esfuerzos que tengamos que hacer sean muchísimos porque la posibilidad de mantener la temperatura del planeta en los términos en que se esperaban no van a ser logrados si no hacemos realmente cambios estructurales en modo de vida. Y este es un tema, la crisis climática es un tema que afecta en general a la humanidad, pero obviamente con mayor rigor a los pueblos indígenas, ¿no?
Otro contexto y otra crisis que tenemos que enfrentar en este momento es esta crisis pandémica que estamos viviendo, que ha puesto y ha socavado no solamente a los estados, sino los sistemas de salud. Ha sacado a luz de pronto lo peor de la humanidad en cuanto al, así como se ha dado el agronegocio, se ha dado el farmanegocio, decimos, por todo este abordaje mercantil de la salud que hemos tenido que enfrentar durante esta pandemia. Entonces, estamos en un contexto sumamente grave de crisis climática, de crisis sanitaria, de crisis alimentaria, ¿no? Ha salido a luz también que no es un problema de producción de alimentos, sino es un problema de la distribución de los alimentos en el mundo. Y esto, sin lugar a dudas, socava las bases de la soberanía alimentaria para nuestros pueblos. Entonces, este difícil contexto que hoy tenemos nos lleva a abrir este espacio de diálogo con todas las hermanas y hermanos que están en este grupo para ver cómo desde este contexto podemos enfrentar, podemos dar lineamientos a partir de la conferencia para orientar a los estados, orientar a las organizaciones, a los movimientos activistas sobre las acciones y el camino que deberíamos tomar en este sentido. Entonces, el trabajo que hoy nos han delegado las hermanas tiene que ver con este primer grupo de trabajo, que es cómo abordamos nuestros derechos individuales y colectivos, ¿no? Voy a hacer un pequeño contexto de situación para luego ir a lo más importante de este trabajo, que es el diálogo con ustedes. Y en este punto yo quiero referirme a cómo hemos logrado los pueblos indígenas avanzar en los derechos la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y cómo este contexto que les decía anteriormente de crisis sanitaria, de crisis alimentaria, de crisis climática, pero además marcada por un escenario si bien hay un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, también hay un retroceso en muchos ámbitos que están llevando a condiciones de desterritorialización, ¿no? Los pueblos indígenas, por las diferentes circunstancias, porque en principio tienen que enfrentar el cambio climático que ha modificado la estructura de su relación con la madre tierra, producto de las condiciones de salud, las condiciones de producción alimentaria, etcétera, han accedido o hay una movilización, si se quiere, de migración. Y ahí la pregunta es, ¿cómo entonces recreamos estos derechos colectivos que hemos logrado en estos contextos que nos toca vivir hoy, de crisis climática, de crisis alimentaria, pero cómo vivimos también estos derechos colectivos que hemos logrado en un contexto ya individualizado, en un contexto urbano, ¿no? Ahí yo creo que vamos a tener la oportunidad, y les voy a invitar luego a poder compartir sus experiencias de cómo vivimos estos derechos colectivos en estos ámbitos urbanos, pero uno de los temas que primero enfrentamos y que aún se demuestra que no ha sido superado es el tema del racismo, ¿no? El racismo sigue siendo, hay una emergencia de modelos nacionalistas, de identidades nacionales que no reconocen ni están a la altura de este momento histórico de reconocer la diversidad cultural y respetar esa diversidad cultural. Y el racismo es un tema que ha aflorado en muchos países con más fuerza que en otros. El otro tema es, y obviamente esto contrasta con uno de los derechos colectivos que hemos logrado, el tema del reconocimiento de las lenguas indígenas. Si bien estamos enfrentando el decenio de las lenguas indígenas, este es un proceso que todavía requiere materialización e institucionalización.
No basta solo el reconocimiento, sino esto debe ir acompañado de políticas públicas que logren este espacio. El problema de la economía, del modelo del derecho al desarrollo, que está siendo sumamente afectado por las condiciones y por la imposición de modelos de desarrollo, pero por la agudización también de la pobreza en el mundo, producto de una situación de pospandemia o pandemia que estamos viviendo, que ha socavado los sistemas de producción alimentaria, que ha socavado las relaciones de trabajo, el desarrollo de un trabajo, del derecho al trabajo, de un derecho individual y colectivo. Ha socavado la producción alimentaria porque producto de la cuarentena, pero además de la crisis climática, los sistemas agroalimentarios se han visto disminuidos. Y uno de los temas también de pronto que más agrava en esta intersección entre los derechos individuales y los derechos colectivos tiene que ver con la educación. Si bien hay un avance en temas de una educación intercultural, una de las primeras barreras que las mujeres indígenas y los pueblos indígenas enfrentamos es cómo desenvolvernos en un modelo de educación monocultural que prioriza y que valida el modelo occidental de educación, ¿no? Sobre todo referido a una sola matriz, a una sola vertiente de conocimiento, que es el conocimiento científico, y desconoce las otras formas de conocimiento, de sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas. Pero además el modelo educativo que enfrentamos en las ciudades está marcado por esta situación, y esto nos lleva eh, a que hay una pérdida, una erosión en la transmisión de los saberes y los conocimientos de nuestros pueblos indígenas, que encuentran una primera barrera en el sistema educativo cuando estos conocimientos no son reconocidos ni son valorados en los sistemas educativos formales, y por lo tanto hay un quiebre, una brecha en la transmisión de los conocimientos que queda erosionada. El otro tema y muy grave también es el derecho al territorio, y cómo por el avance de modelos de desarrollo, por ejemplo en el área de bosques, ecosistemas que han sido ancestralmente habitados por pueblos indígenas, son desplazados de sus territorios por el avance de modelos de desarrollo como la agricultura industrial, la ganadería, etcétera, todo un mercado de producción de alimentos que se impone y que provoca un desplazamiento de los pueblos indígenas de sus territorios, y esto lleva a una migración. Насиженные места. Все avec une migration, avec Because they lost their ámbitos o de temas que podemos tocar para poder mostrar cómo estos derechos individuales, estos derechos colectivos que hemos logrado se enfrentan, se contrastan con escenarios que hoy nos toca vivir, sobre todo en el mundo urbano. En esa línea quiero abrir el diálogo. Este es un contexto, porque en todo caso lo que he hecho es poner en la mesa algunos problemas. Me gustaría escuchar de ustedes cómo vamos viviendo, enfrentando estos temas. Entonces vamos a empezar con la parte dialógica. He puesto varios temas por los cuales podríamos discutir y a partir de los cuales necesitamos sacar recomendaciones. Pero para hacerlo ordenadamente me gustaría lanzar una primera pregunta que nos abra el diálogo, que nos provoque, nos motive a esta conversación. Y es cómo encontramos, qué experiencias enfrentamos las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, en esto, en cómo se complementan estos derechos individuales y estos derechos colectivos, ¿no? Cómo se da esa intersección entre derechos individuales y derechos colectivos, y cómo se vivencian estos de pronto en ámbitos confrontados en espacios urbanos,
en un contexto de crisis climática, en un contexto de crisis sanitaria, de crisis alimentaria, cómo estos derechos colectivos se están manifestando, cuáles son las barreras que tenemos para enfrentar esto. Entonces, lanzo esta primera pregunta para poder abrir el diálogo. Lo decía nuestra guardiana del desarrollo, la modalidad para abrir el diálogo va a ser levantar la mano. Entonces, abrimos la sesión, entonces tienen el micrófono para poder hacer sus intervenciones. Les vamos a rogar tenemos en este momento 55 participantes en sala, seguramente todos con muchos deseos de hablar, entonces les voy a pedir respetuosamente que seamos breves y puntuales en nuestras intervenciones. Tenemos una guardiana del desarrollo de la sesión que va a tomar notas de cada uno de los puntos que toquemos. Y una vez que concluyamos este espacio de diálogo, vamos a centrarnos en la formulación de recomendaciones y de conclusiones de este espacio de diálogo, ¿sí? Entonces, abro el micrófono para las hermanas y hermanos que quieran compartir en esta sesión sobre esta primera pregunta: ¿cómo vivenciamos, cómo enfrentamos, cómo se dan estos elementos, esta intersección entre los derechos individuales y los derechos colectivos en el contexto actual que está viviendo la humanidad y en particular los pueblos indígenas? Tienen la palabra, hermanos. Por favor, levanten la mano. Estamos esperando reacciones. Hay un icono en la parte inferior de reacciones. Ustedes pueden levantar la mano ahí para abrir el micrófono, para habilitarles el micrófono. Zuleika, si me ayudas a ver si hay alguien que esté levantando la mano y habilitarle el micrófono. Si tenéis cualquier pregunta, queréis hacer cualquier comentario, por favor, podéis darle al botón de levantar la mano y podréis hablar. Bueno, esta sesión trata sobre los derechos colectivos e individuales, así que si tienen cualquier pregunta, no duden en hacerla. Quizá incluso puedan contarnos cuál es su experiencia, qué es lo que están viviendo, cómo lo viven desde sus casas. Sí, acabo de ver algo. Si me ayuda, sí, yo no estoy viendo. Dos participantes Genial, levantaron Tina. la mano, perfecto. Tina, ¿estás por Tina, ahí? tienes la palabra entonces. Bueno, no hablo inglés, hablo ruso. No tenemos traducción en ruso, ¿verdad? Ah, sí tenemos. Tina, si puedes habilitar tu micrófono.
Los pueblos indígenas son conscientes de sus derechos colectivos como pueblo en cuanto a los territorios. No obstante, debido al interés industrial en sus territorios, se han visto forzados a tener que irse. En muchas ocasiones, los representantes de los pueblos indígenas no son honestos con su pueblo. No respetan nuestra tradición de conocimientos. Yo ya he participado en una sesión sobre derechos colectivos y allí dije que debemos educar a las personas. Debemos enfrentarnos al reto de ser honestos con nosotros mismos. Debemos proveer la información necesaria y adecuada. Porque nosotros, como pueblos indígenas, debemos ser capaces de proteger nuestras propias casas, nuestros propios hogares. Tenemos el conocimiento y debemos tener la capacidad de proteger nuestras tierras. Sobre todo en lo que se refiere a las mujeres indígenas. Así que todos debemos aprender cómo alzar nuestra voz para contar qué es lo que nos preocupa. Y también debemos recibir el respeto que nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tina. Tuvimos en principio un problema con la interpretación. Espero que se haya captado. Lo que nos está proponiendo Tina es la necesidad de liderazgos transparentes, honestos, que puedan transmitir la información correcta y movilizar y activar la organización indígena para la protección de los territorios, ¿no? Sobre todo los territorios de los pueblos indígenas y con énfasis en la acción de la mujer. Lola está levantando la mano. Lola, por favor, tienes la palabra. Te voy a pedir una pequeña presentación, tu nombre, qué país y con tu comentario. Gracias. En Guatemala, pues me pareció muy interesante toda la conversación que se ha escuchado hasta ahorita y cómo nosotras las mujeres... Lola, ¿nos esperas un segundo? Ok. Lola, un segundo, por favor. Estamos teniendo problemas. Yo tengo problemas con el audio. No escucho a Lola. ¿Está en el canal de español? Sí. Entonces la debería escuchar. ¿Puedes seguir, Lola? A ver si funciona. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora sí, Lola, ahora sí. Ahí sí. Adelante. No, bueno, decía, no sé si escucharon. Adelante, Lola. Sí. Hola. Si Hola. puedes repetirnos, por favor. Ok, pues decía, soy Lola Cabnal, Maya Erchi, de una comunidad rural en Guatemala. Estoy en el nororiente del país. También soy no quiere prender su cámara. Soy parte de la asociación Actenamit, una asociación indígena en Guatemala, y también presido al Consejo de Mujeres Indígenas y Biodiversidad y en otros espacios, tanto a nivel nacional como internacional. Me parece muy importante todo lo que se ha mencionado hasta ahora en relación a los derechos individuales y colectivos de las mujeres. Yo creo que es muy importante el tema para poder fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres. Es importante el tema de la educación.
la educación desde una forma apropiada, que sea, que tenga un enfoque de desarrollo para la juventud e involucramiento de las jóvenes, de las mujeres jóvenes, porque yo creo que una parte del trabajo que nosotros estamos haciendo es formar jóvenes, mujeres y hombres de escasos recursos a nivel de Guatemala en el tema de educación. Y tenemos la certeza de poder decir que hemos visto que la educación es la base para el desarrollo, es la base para disminuir la brecha de desigualdad de género, la brecha de explotación sobre los recursos naturales, la brecha para disminuir la participación de las mujeres en los diferentes espacios, de tanto local como regional y nacional. Y también es una forma de poder garantizar a las mujeres, de fortalecer su liderazgo económico. O sea, es decir, que cuando las mujeres tienen una alternativa, una herramienta que les permita fortalecerse, las mujeres tienen la capacidad de poder desarrollar alternativas económicas para el desarrollo de sus comunidades y de su hogar, ¿verdad? O sea que ya sea de su hogar o de su o individual, porque las mujeres cuando están educadas tenemos menos, como dijera yo, embarazos a temprana edad. Entonces las mujeres, embarazos a temprana edad o menos número de hijos, porque muchas veces las mujeres que tienen una formación formal e informal, también ya piensan en tener niños, entonces no es tan fácil para ellas dejar a un lado la herramienta de empoderamiento que tienen para tener ese liderazgo tanto individual como colectivo. Y además de eso, las mujeres tienen más posibilidades de poder acceder a los empleos formales y dignos. Eso era lo que yo quería como compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Lola entonces nos está planteando que la educación es el medio para el empoderamiento económico, es el medio para enfrentar, sobre todo en el ámbito urbano, nos decía, tener un acceso mejor y mayor al empleo. Entonces nos está planteando la necesidad de una educación en dos líneas, ¿no? Una educación indígena propia para la transmisión de los saberes indígenas y una educación intercultural que te permita dialogar con ese mundo externo que está afuera para poder enfrentarlo con mejores capacidades, ¿no? Vamos a pasar a... Yo te pido, Zuleika, me dices el orden, a quién le toca ahora. Tenemos 3 manos levantadas. Yo diría Sandra, please. Y solo una notita, si pueden prender sus cámaras, así nos podemos ver. Sandra, adelante. Sandra Calel. Buenos días, mi nombre es Sandra Calel, de la región norte de Guatemala. Mucho gusto, no tengo mucha señal, pero estoy aquí participando por parte de la Unión Verapacense Organizaciones Campesina UBOC, y además de eso como Xocmaya, que es una asociación de mujeres que trabajamos en el empoderamiento de las mujeres hacia las comunidades indígenas, Quechí, Pocomchí. Soy Maya Pocomchí, mucho gusto saludarles a todos y a todas. Pues desde mi punto de vista como mujer indígena Pocomchí, es necesario el empoderamiento de las mujeres. Sabemos que existe, específicamente en la región norte, es donde existe un alto índice de analfabetismo, y además de eso un conflicto agrario que afecta a la población en general.
y específicamente las mujeres son las que sufren la violencia psicológica y física cuando son desalojadas desde sus comunidades por grandes empresas, como podemos ver hidroeléctrica, minería, palma africana, caña de azúcar, son los que nos están afectando en nuestra región. Y hay muchas comunidades que son engañadas sacándoles firmas. Primero les dan tierra, después les vuelven a quitar. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay una educación hacia las mujeres jóvenes, hacia las mujeres. Entonces, para nosotras, pues es importante la educación y el empoderamiento económico también. Y además de eso, pues una escuela específicamente de los jóvenes, mujeres, desde una visión cosmogónica, porque sabemos que la educación que tenemos ahora es una educación occidental. Entonces es necesario rescatar los conocimientos ancestrales desde la medicina, desde la curación y desde una educación más amplio. Yo creo que es necesario ya empezar porque tener una organización con capacidad de liderazgo se necesita una formación, se necesita una formación muy puntual hacia las mujeres y creemos que es necesario esa parte. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias. La reflexión de Sandra apunta a una educación intracultural que ayuda a fortalecer y revitalizar los conocimientos propios y a una educación intercultural que apunte al empoderamiento económico, prepare a las fortalezca, prepare a las mujeres para enfrentar mejores condiciones de violencia y nos ha puesto un tema candente que vale la pena tocarlo. Vamos a también invitar a otros y a otras hermanas más adelante que este tema de la medicina tradicional que lo ha puesto en mesa es muy importante en este contexto de pandemia que hemos vivido. Vamos entonces con Bandé. Bandé, tienes la palabra, puedes habilitar tu pantalla. Bonsoir. Merci pour la parole donnée. Je réponds au... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darme la palabra. Respondo en nombre de Abu Bande. Vivo en Burkina Faso. Estoy muy orgullosa de poder participar en esta sesión, en esta segunda conferencia Conferencia Internacional de Mujeres Indígenas. Me gustaría decir que esta conferencia y esta sesión son formidables porque nos permiten despertar y confiar más en nosotras. Es complicado que un solo país pueda desarrollarse sin la participación activa de las mujeres indígenas. Y nosotras somos esas mujeres. Por tanto, hago un llamamiento a las autoridades, a todas las organizaciones posibles. Y hago un llamamiento a todo el mundo para que, por favor, revise sus sistemas educativos. La educación es la base, los cimientos de todo. Estamos viendo que hay una gran discriminación a nivel de género, por ejemplo. Hay niñas que se enfrentan a muchísimas dificultades dentro del sistema educativo. Tenemos el problema de la inseguridad. Sería muy complicado. Sería complicado. Debido a esta inseguridad, como digo, sería complicado seguir adelante. Por favor, la paz y la seguridad son fundamentales. Esto en última instancia nos permitiría
desarrollar y liderar nuestras actividades de una mejor manera con el objetivo de tener un mejor futuro. Por ende, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los ponentes, gracias a todos los representantes y participantes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bandé. Esta reflexión es fundamental porque nos está poniendo en mesa otro tema candente, que es la inseguridad y la violencia que viven los pueblos indígenas, pero particularmente las mujeres, ¿no? Y es un derecho que está, el derecho a la seguridad y a la paz y a la convivencia pacífica es un derecho que está consagrado no solo en los derechos individuales, sino en los derechos colectivos, y nos plantea que la educación es una base para poder enfrentar este tema de inseguridad, además seguramente de otras condiciones que tienen que desarrollar los estados para garantizar esto. Gaicha, como les decía antes, este espacio es un espacio para escucharnos, para poner en mesa nuestros problemas inmediatos, los problemas que tenemos en nuestra casa, que tenemos en nuestra comunidad, que tenemos en nuestro territorio, los problemas que tenemos cuando salimos a las ciudades, cuando tenemos que emigrar por situaciones de pobreza, cuando tenemos que emigrar por situaciones de inseguridad, de violencia. Entonces, es el momento de escucharnos entre todas, de conocer y reconocer nuestros problemas inmediatos para poder, a partir de eso, poder formular recomendaciones. Gaicha, te damos la palabra entonces. Selamat Mai Gendekmat. Daga dinit kullu. Parce que éducation تقلت برارة Sí, muchas gracias, Gaicha. La hermana, a la siguiente, sí. Gaicha, te agradecemos tu participación. Lamentablemente, el idioma en el que nos has hablado no puede ser traducido, pero admiramos y respetamos. Sabemos que estás hablando desde lo profundo de tu corazón y eso nos ayuda a entender que los problemas que enfrentamos como mujeres y como pueblos indígenas en este tema es grave. Vamos a pasar entonces con Yamila Hassan, que ha pedido la palabra. Yamila, por favor, tienes la palabra.
Hola a todo el mundo. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos. Genial. Me gustaría hablar sobre cómo los pueblos indígenas deberían poder revisar parte de las actividades que desarrollan con la finalidad de atraer la atención, de llamar la atención de los diferentes estados, de las diferentes autoridades, al igual que de otros grupos de personas, porque me doy cuenta de que la mayor parte de la presión, de la mayor parte de la defensa de los pueblos indígenas, digamos, tiene que ver con la lucha por sus derechos, por poner en jaque constante las decisiones de las autoridades y demás. Entonces, simplemente quiero sugerir que quizás deberíamos analizar cosas como, por ejemplo, bueno, pues mostrar, enseñar nuestra cultura, nuestras identidades, nuestros valores y ver un poco cómo estos pueden mejorar nuestro bienestar, al igual que el bienestar de aquellas personas con las que vivimos. Y también cómo nuestras actividades, de una forma o de otra, pueden mejorar algunas políticas y algunos procedimientos de los gobiernos. Puede ser de manera indirecta o directa. Simplemente, bueno, sería como una revisión de algunas de las acciones y de las actividades que se desarrollan, de tal manera que podamos pergeñar un cambio, que podamos adquirir una perspectiva nueva, de tal manera que empecemos a llamar la atención de las autoridades y de otros grupos, como por ejemplo aquí donde yo vivo. Sé que los pueblos indígenas, las personas de mi comunidad, los indígenas de mi comunidad han sido penalizados, criminalizados, estigmatizados de muchísimas maneras. Entonces, hace pocas fechas hemos decidido adoptar este enfoque, ¿no?, de mostrar nuestra cultura, nuestros valores y ver cómo estos valores fomentan la paz y la seguridad entre nuestra comunidad y otras comunidades, y cómo podemos incluso ayudar a personas de otras comunidades, de cualquier comunidad, a progresar. Por ejemplo, ofrecemos ofrecemos los productos que generan nuestros animales, pues por ejemplo ayudamos a crear abonos a partir de los desechos de nuestros animales, los compartimos con otras comunidades para crear abonos y esto al final mejora el rendimiento de las cosechas, y la mayor parte de estas comunidades también se han dado cuenta de lo ventajoso que es todo esto, entonces están empezando un poco a tener este tipo de iniciativas para ver cómo podemos diversificar y ver cómo podemos mejorar el tema, como digo, de los abonos de nuestros animales para a lo mejor incluso producirlos a nivel más industrial, más a gran escala. Entonces estoy empezando a pensar de esta manera, estamos empezando a desarrollar este tipo de iniciativas, decimos, vale, podemos tener otros enfoques, podemos adoptar otras formas de hacer las cosas, más allá de limitarnos a quejarnos contra el gobierno y demás. Se nos ha marginado, se nos ha estigmatizado, pero estamos empezando a adoptar otros puntos de vista. Y a lo mejor de esta manera el gobierno dice, oye, mira, esta gente tiene algo que ofrecer. Quizá pues hay cosas en las que podamos trabajar con otras comunidades y a lo mejor pues nos pueden dar algo bueno
y nosotros les podemos dar algo bueno para ellos, podemos ayudarnos de una manera o de otra. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que quería compartir con todas vosotras. Muchísimas gracias. Me temo que la moderadora está muteada. Ahora sí. Bueno, Yamila, muchas gracias por tus aportes. Quiero resaltar un tema que has sacado en la mesa, que es la necesidad de tener una estrategia desde las mujeres indígenas, desde los pueblos indígenas, en diferentes ámbitos de trabajo, ámbitos de escenario de nuestras luchas. Un primer ámbito es el que decías, el escenario de la comunidad, el escenario de la familia, el escenario inmediato que tenemos en nuestros municipios, con nuestros propios gobiernos, y el otro es el ámbito regional y el ámbito global. En cada uno de estos escenarios, los pueblos indígenas venimos luchando, por un lado, en el reconocimiento, en el nivel más global que tenemos, en el reconocimiento de nuestros derechos. Ahí tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas, tenemos la Convención de la Biodiversidad, tenemos logradas la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y estos logros a nivel global, a nivel regional, nos permiten bajar, tener un espejo, tener un marco de derechos que nos protege de alguna manera y nos permite generar reflejos, espejos en los otros espacios de lucha que tenemos las mujeres, que es el ámbito comunitario en nuestros propios países, ¿no? Y nos llama la atención con un tema central, pasar de mostrarnos, visibilizarnos, mostrar los saberes, mostrar nuestros sistemas de conocimientos, el valor de los pueblos indígenas, y creo que eso en el nivel local como en el nivel global es una lucha que se va desarrollando. Algún rato Lola nos decía, participa en la Convención de la Biodiversidad, y parte del trabajo de los pueblos indígenas en los espacios de incidencia a nivel global es mostrar el valor de los saberes y los conocimientos en la conservación de la biodiversidad, por ejemplo. Lo mismo pasa en la Convención Marco de Naciones Unidas. Pero creo que has dado un aporte clave para poder plantearlo ya a nivel de las estrategias que vayamos, que es la necesidad de visibilizar los conocimientos, los saberes, los valores, la cosmovisión, el valor de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas. Muchas gracias, Yamila, por esto. Pasamos con Rusia Toms. Te habilitamos el micrófono. Здравствуйте. Мы представляем Россию. Hola. Hola, estamos aquí de la región de Siberia, desde la región de Siberia. Representamos también a diferentes regiones de pueblos indígenas del norte de Rusia. Получили наборы, в которые входили Estas regiones indígenas hemos participado. Витамины, брошюры. Мы отправили во многие населенные пункты, там, где проживают коренные народы нашей области. Ездили по деревням и селам и раздавали данные. Так как коренные народы всегда знали и знают о том, что болезнь лучше предупреждать, чем лечить. Somos conscientes de que es mucho mejor prevenir que curar. Necesitamos el conocimiento tradicional, por supuesto, el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Tenemos que garantizar
que podamos difundir nuestro conocimiento, que podamos difundir todo lo que sabemos, también en las zonas del norte, que quizás sean las que están más deprimidas. Por ejemplo, la tasa de trabajo también la tasa de empleo para las personas de comunidades indígenas es muy baja. Incluso, bueno, todavía más para los jóvenes indígenas. Y como digo, tenemos que desarrollar y seguir desarrollando nuestro conocimiento tradicional. Al final, esto es lo que nos va a servir. Este es el motivo por el que tenemos que seguir desarrollando todo lo que hemos estado haciendo. Especialmente más allá de los territorios indígenas. Tenemos que tener en cuenta que es importante fomentar y promover nuestras maneras de vivir entre los jóvenes, fomentar los derechos de las mujeres y predicar con el ejemplo. Porque nosotros estamos en primera línea de nuestros derechos y tenemos que inculcar a nuestros hijos que sepan cómo luchar por sus derechos, que sepan cómo crear las bases para su futuro. Especialmente en los territorios de pueblos indígenas que puedan estar más deprimidos. Y esto debería mantenerse vivo durante muchísimos años de aquí en adelante. Muchas gracias. Quizá haya más preguntas. Para los pueblos indígenas de Rusia, para los que representamos en la zona de Siberia. Muchísimas gracias. Me temo que la moderadora está muteada. Gracias. Tengo dos micrófonos y por eso tengo esos conflictos. Gracias a los hermanos y les felicitamos por ese trabajo colectivo que ustedes están demostrando. Estamos viendo en la cámara que es un grupo de hermanos y de hermanas que están reunidos allá para poner en mesa un tema que que ha salido con mucha fuerza hasta ahora, que es el valor del conocimiento tradicional y cómo este valor, este conocimiento ha permitido la pervivencia, la supervivencia de los pueblos indígenas y que seguramente este mismo conocimiento indígena es el que nos ha permitido enfrentar una situación tan adversa como es el COVID-19, en circunstancias en que la medicina tradicional era lo primero y de pronto lo único que teníamos a la mano para enfrentar este tema. Gran pregunta, ¿cómo aseguramos la transmisión de los saberes de nuestros pueblos a las generaciones futuras? Cuando sabemos que estas generaciones futuras están en un contexto de migración, cuando la tecnología ha avanzado enormemente y el acceso y la penetración cultural se da también a través de estos medios tecnológicos, celular, internet, etcétera, ¿cómo aseguramos y cómo resguardamos esta transmisión de nuestros conocimientos a los pueblos indígenas, a las generaciones futuras y a las mujeres? Eso está en la mesa entonces para escuchar propuestas. Pasamos con Canarini. Canarini, tienes la palabra. Good morning, and first I want to say thank you so much. Buenos días, buenos días. Bueno, me gustaría decir en primer lugar muchísimas gracias por incluirme y permitirme ser parte de esta ponencia, de este foro. Estoy orgullosa de estar aquí. Soy de la Confederación de Pueblos Indígenas del Caribe y América del Sur y tengo la sensación de que es muy importante seguir una agenda colectiva para empoderar
a todos los pueblos indígenas, para que todos nos aceptemos entre sí independientemente de nuestra región o de nuestras naciones y que podamos compartir con los demás y que podamos aprender de los demás, que seamos conscientes del trabajo en equipo, de lo importante que es un buen sistema educativo y un sistema de trabajo en comunidad. Tenemos un sistema objeto de colonización hace más de 500 años. Entonces, es verdad que el sistema educativo que se desarrolla es un sistema colonial muchas veces. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra gente muchas veces pasa problemas y pasa muchas dificultades a la hora de poder subsistir como pueblos indígenas. Y estamos tratando de trabajar juntos. Tenemos que tratar de mantenernos a flote unos a otros y tenemos que seguir con este trabajo colectivo. Muchísimas gracias. Hemos puesto... Gracias, Canarini. Hemos puesto en el chat 3 preguntas. Están en español, pero las voy a leer para que los compañeros que están en la traducción, que son 3 preguntas que esperamos salgan respuestas, salgan problemas, pero también salgan respuestas en este grupo de trabajo. Una primera que ya creo que ya la hemos abordado en varios puntos de las intervenciones de las hermanas, es cómo se da la intersección entre derechos individuales y derechos colectivos, cuáles son los puntos de convergencia, de unión, de comunión y de confrontación también entre los derechos individuales y los derechos colectivos en este contexto de pandemia, de crisis alimentaria, etcétera. Para una siguiente pregunta es cómo las mujeres indígenas que viven en zonas urbanas, qué desafíos tenemos las mujeres indígenas en zonas urbanas para mantener esa colectividad y esa identidad, ¿no? Decíamos que producto de la migración, producto del desplazamiento de los territorios, sobre todo las generaciones nuevas, los jóvenes y las mujeres se ven obligados a migrar y ocupar ámbitos urbanos. Hay un crecimiento de lo urbano en general en toda la población en el mundo, y cómo se vive entonces lo indígena en el mundo urbano, cómo se aborda, cómo se viven los derechos individuales, los derechos colectivos, esa relación que tenemos con la madre tierra, esa relación de espiritualidad, de cariño con nuestros dioses tutelares, cómo se recrean esa relación que tenemos con el territorio, con la conservación del territorio, con los derechos, con el respeto que hay en nuestras comunidades, cómo se vive, cómo trasladamos esos derechos colectivos a los ámbitos urbanos, a un mundo que está marcado por situaciones muy diferentes, ¿no? Primero, el acceso a la tierra ya no es el mismo. En un mundo urbano tenemos que vivir en espacios reducidos. En un mundo urbano hay que pagar por todo, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar los alimentos. Es decir, el mundo urbano es otra realidad completamente diferente a la que tenemos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades indígenas. ¿Cómo vivimos entonces? ¿Cómo recreamos esos derechos y garantizamos esa transmisión de saberes que nos decía Canarini, que nos decía Rusia, en mundo urbano, sobre todo en las mujeres? Y la tercera pregunta es cómo mantenemos la conexión con el territorio ancestral cuando se vive fuera de la comunidad y asegurar esa transmisión intergeneracional de los conocimientos ancestrales. Lo acabamos de decir, cómo entonces en un mundo urbano donde hemos migrado, nuestros hijos tienen que ser parte de otro sistema educativo formal, muy diferente a la educación indígena que es en la práctica, que es en la vivencia. ¿Cómo vamos a lograr que esa transmisión de conocimientos pervive en las nuevas generaciones? Con estos puntos otra vez en la mesa, pasamos con Alma e invitamos a otras hermanas que no han hecho uso de la palabra
para escucharnos, para plantear nuestros problemas y nuestras respuestas, pueden levantar la mano. Alma, tienes la palabra, por favor. Hola, buenos días. Alegría con todas. Y agradecer el espacio. Bueno, las tres preguntas para mí tienen un mismo hilo. El hilo fundamental de cómo podemos hacer ese paso de lo individual y lo colectivo y cómo mantenemos una identidad viviendo en un territorio fuera de nuestro contexto comunitario y cómo y cuáles son nuestros desafíos tiene que ver con tres cosas. En principio, con reconocer nuestras identidades diversas. Si yo soy una mujer maya quiché de Guatemala, que soy parte que pertenezco a un territorio del cual he recogido mi raíz de ser y hacer, vinculada a mi espíritu, vinculada a mi práctica de vida, vinculada a los valores que recojo de esa práctica de vida, seguramente esa va a ser el primer principio que me va a sostener para fortalecer esa identidad. Y esa identidad individual primero me conecta con mi entorno comunitario inicial, que es mi familia. Y de allí es donde se retoma la raíz, la fuerza de la identidad. ¿Cómo mantenemos esa identidad cuando hemos vivido en un territorio urbano? Creo que eso lo podemos hacer dentro de lo que significa nuestro AJ, es decir, en nuestra cosmovisión el AJ es la casa. Es la casa individual, o sea, mi cuerpo, pero después es mi casa colectiva, mi familia, mi comunidad, mi territorio. Y ahí es donde hemos hecho ese salto de lo individual a lo colectivo y de lo urbano a lo comunitario. Es decir, la comunidad va con nosotras. Tenemos un terreno, vamos a sembrar el terreno. Todos los días agradecemos a la Madre Tierra, a las abuelas y abuelos porque nos dieron la vida. El principio de la colectividad y la solidaridad es otro elemento. Y eso lo hemos vivido mucho en esta última fase, los pueblos indígenas y las mujeres, en esta fase de pandemia, pero también en esta fase de cómo acompañamos estas defensoras y defensores de nuestro territorio. Entonces, para mí lo esencial es ese ser individual que se marca en mi ser, en este AJ, y acompañado de la espiritualidad que me da la fuerza. De ahí los conocimientos, el traslado de esos conocimientos, el conocimiento de nuestra medicina, el reconocimiento y agradecimiento de todos los seres que tenemos a nuestro alrededor y que nos dan vida y nos dan fuerza. ¿Y cuál es el desafío? ¿Cómo nos enfrentamos a sostener estos derechos cuando vivimos en estados altamente coloniales, altamente patriarcales, racistas? Pero nosotros no podemos agachar la cabeza, nos toca salir hacia frente. Hoy en Guatemala estamos viviendo una crisis política profunda y ahí vemos a las autoridades ancestrales, abuelas y abuelos alzando su voz, quemando su incienso, poniendo sus flores, encendiendo su pom y diciendo ya basta, ya no queremos este sistema. Entonces creo que hay un desafío profundo que lo tenemos que convertir en oportunidades y lo tenemos que hacer desde nuestros propios saberes y de nuestra propia práctica de nuestro ser individual que después se convierte en un ser colectivo. Gracias. Gracias, Alma. Invitamos otra vez a las hermanas, por favor, a levantar la mano y poder seguir aportando a respondernos estos tres grandes desafíos. Un tema central que nos ha planteado Alma es el valor de la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad como una afirmación de nuestra propia cosmovisión, de nuestra propia forma de comprender el mundo de paz, de equilibrio, de armonía, de cariño, de respeto, frente a un mundo altamente convulsionado. Y además, otro tema clave es este valor y poder de la organización, cómo contrastar y cómo organizarnos ante estos movimientos de expresión muchas veces racista, de
de avanzada con violencia sobre nuestros territorios, el valor de la organización para poder enfrentar estos escenarios de lucha y el valor de la espiritualidad. Pasamos con Rusia, por favor. Adelante, tienes la palabra. Buenas tardes, de nuevo. Me gustaría hablar del trabajo que nosotros llevamos a cabo aquí. Para empezar, me gustaría mencionar que tenemos grupos de trabajo que comparten todo lo que hacen, sobre todo los pueblos del norte. Celebramos talleres donde enseñamos a los miembros de nuestros grupos de trabajo, a los jóvenes, cómo utilizar toda la fuerza de nuestros pueblos y todas las habilidades de nuestros pueblos. Tenemos talleres donde hay niños y donde se cuentan cuentos o historias sobre nuestras comunidades. Allí compartimos nuestro conocimiento. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un concurso que se está celebrando en los pueblos del norte. Se trata de un concurso de cuentos y de historias cortas relacionadas con los conocimientos de nuestras comunidades. Tenemos también diferentes medios de comunicación, como por ejemplo folletos o revistas. También contamos con diferentes organizaciones locales. Y estas revistas se reparten por diferentes territorios. Nosotros estamos en la región de Capacia. Allí trabajamos de manera muy activa. Pedimos a todos los grandes maestros de nuestras comunidades que compartan su conocimiento sobre las tradiciones de sus comunidades y de sus pueblos. También se dedican a la pintura. Tenemos todo un sistema funcionando, incluso impartimos clases. Tenemos muchos talleres relacionados con diferentes destrezas y con el arte. Pero desde luego nuestro idioma indígena es clave en todo esto. Hemos tenido una pequeña reunión con niños de diferentes escuelas. Invitamos a niños indígenas de diferentes regiones de toda Rusia a que compartieran todos sus pensamientos sobre sus comunidades, sobre sus pueblos, a través de obras de arte. Hubo muchos niños que participaron y que aportaron su granito de arena a transmitir el conocimiento. Que nos enseñaran lo que han aprendido, lo que pueden hacer
Y esta no es la primera vez que lo hacemos. Tenemos a todos los representantes de nuestras comunidades que ayudan a los niños de las comunidades a desarrollarse. Incluso también tenemos un museo de nuestra cultura tradicional, nuestras tradiciones. Hemos creado también un pequeño tour para los niños en el museo. Esto fue algo que ocurrió ayer, fue un evento que celebramos ayer. Me gustaría compartirles algunas imágenes. Parece que no hay muy buena calidad, creo que está demasiado lejos de la cámara. Pero las imágenes nos muestran cómo los niños están bailando y nos muestran sus bailes tradicionales. Fue un evento que se celebró alrededor del fuego y se contaron muchas historias. Fue muy, muy especial. Esto muestra que enseñamos nuestras tradiciones, nuestras lenguas tradicionales y que nos encanta mantener y que nos va a encantar mantener todo esto de cara a los próximos siglos, nuestros idiomas tradicionales y demás. Nos encantaría seguir cantando nuestras canciones, bailando nuestras danzas, escribiendo nuestros libros. Yo he publicado 15, por cierto, que contienen diferentes cuentos de hadas, poesía, están escritos en ruso y en nuestros idiomas tradicionales. Y lo seguimos haciendo para nuestros hijos porque son nuestro futuro. Y bueno, también he publicado un diccionario que contiene nuestros idiomas tradicionales. Y esto es un instrumento para enseñar no solamente a los niños, sino también a los adultos. Queremos seguir enseñando estos idiomas generación tras generación a los niños, a los padres, a las madres, a las hijas. Queremos seguir haciendo todo esto y tenemos previsto publicar otro libro que va a ser un libro de cocina con todas nuestras recetas tradicionales, las recetas de nuestros pueblos indígenas y demás, y va a contener recetas de pescado, de carne. Habrá 95 recetas, se ha traducido al nuestro idioma tradicional y muy pronto vamos a poder publicar estos libros en las regiones del norte, donde viven nuestros pueblos indígenas, y esperamos que también la juventud participe. Y les vamos a pedir que sigan contando nuestras historias. Muchísimas gracias. Gracias por esta intervención tan importante de plantearnos no solo los problemas, sino plantearnos el cómo enfrentar estos problemas. Creo que es un debate y les agradezco por haber puesto en la mesa este punto, porque creo que la siguiente parte del diálogo podemos abrirlo a ese punto. ¿Cómo hacemos entonces los pueblos indígenas para enfrentar estos problemas? ¿Qué experiencias tenemos como organizaciones, como mujeres, para lograr disminuir esta brecha de transmisión en los saberes indígenas a las generaciones nuevas? ¿Cómo fortalecemos lo colectivo? ¿Cómo fortalecemos la gobernanza, el respeto a las autoridades? ¿Cómo fortalecemos la espiritualidad? ¿Cómo fortalecemos los derechos consagrados por nuestros pueblos indígenas en ámbitos más urbanos, ¿no?, que son más agresivos con nosotros? Entonces, creo que la siguiente parte del diálogo podemos abrirlo para contarnos un poco las experiencias de cómo hacemos en nuestras propias
organizaciones, en nuestros propios pueblos, así como nos han contado los hermanos sobre sus experiencias en realización de talleres con jóvenes, con niños, cómo podemos ayudar desde una relación, una interacción y organización de nuestros pueblos y de las mujeres para enfrentar estas tres preguntas que les decía. Invitamos entonces a que nos cuenten sus experiencias. Estaba Esmeralda González hace un rato pidiendo la palabra. Justamente, luego de Esmeralda voy a lanzar en la mesa, hay una pregunta que ha llegado al chat para todos los oradores, para todos los que están en la mesa, que también refleja un poco los conflictos, porque no todo es, también tenemos conflictos en nuestros territorios que tienen que ver sobre todo con el acceso a la tierra, ¿no? Dicen a todos los oradores, hay una cuestión general sobre el derecho individual a la tierra de las mujeres frente a la tierra indígena colectiva. ¿Cómo están respondiendo sus comunidades esto? ¿Hay buenas experiencias en las que se reconozca el derecho individual a las mujeres a las tierras por encima y dentro del contexto del derecho al colectivo a la tierra? Entonces, el tema de los derechos individuales, del acceso a la tierra, del derecho individual, cómo se confronta con el derecho colectivo a la tierra y sobre todo en el derecho individual de las mujeres. Voy a volver a este punto, dejo con Esmeralda entonces su intervención, pero les lanzo la pregunta para que vayamos pensando y planteando alguna intervención. Adelante, Esmeralda. Lleno Tlatzulibalogue, Amonochtinzitzin, Nejo Notoga Esmeralda González, Anejo Mechanti, Itechininaltepetl, Hueyiapan, Morelos, México. Buenos días a todas ustedes. Mi nombre es Esmeralda González, soy de la comunidad de Hueyiapan, Morelos, México. Es bien cierto que nosotras las mujeres indígenas sí, en ocasiones, pues hemos sufrido hemos tenido ciertas desventajas en la participación, como decían las compañeras al inicio. La educación para nosotras como mujeres ha sido una barrera, es muy cierto. Sin embargo, yo creo que como mujeres también hemos tenido experiencias y no ha sido una barrera. Nosotras somos una organización de mujeres indígenas, nahua hablantes, y hemos participado aquí en la comunidad en la revitalización de la lengua materna náhuatl con niños. Todo va de la mano, sí, la educación, el medio ambiente, la cultura. Entonces yo creo que es muy, muy, muy importante que nosotras como mujeres, pese a la barrera que nos enfrentamos de la educación, pero sí tener iniciativas que nazcan de nosotras y compartir nuestros conocimientos de saberes que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Yo me gustaría compartir algo con ustedes en la pregunta de cómo se da la intersección entre derechos individuales y colectivos. En México, el segundo artículo de la Constitución establece nuestros derechos que tenemos las comunidades indígenas, el convenio 169 de la OIT, que es un convenio internacional en donde plasman muchos derechos de las comunidades indígenas a nivel mundial. Sin embargo, ¿realmente hemos estado ejerciendo esos derechos? Yo creo que es una pregunta muy interesante que nos debemos de hacer todas, porque sí existen muchos instrumentos jurídicos, pero nosotros también pues realmente los hemos utilizado. Yo creo que tenemos suficientes herramientas para cambiar esta realidad que vivimos de desigualdad, de injusticia en las comunidades indígenas. Es mi participación de que ejerzamos las herramientas que tenemos. Y sí, realmente por otro lado, la crisis que estamos viviendo a raíz de la economía, de la COVID, de la crisis climática,
los más afectados somos y seremos las comunidades indígenas. Esa es mi participación, y pues lamentablemente seremos las comunidades indígenas las más afectadas ante esta pandemia actual que vivimos a nivel nacional. Aquí en la comunidad de Hueyapan la veíamos muy lejana, la COVID, sin embargo, pues hace poco que nos alcanzó, y es una crisis tremenda porque pues los costos para la atención de salud son muy caros en medio de una crisis económica que estamos atravesando. Entonces, pues yo agradezco a todas el haberme permitido escuchar, el haberme permitido la voz, y esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Es clave lo que nos aportas. Quiero leer una intervención de Marta en el chat, que hablas justamente sobre la transmisión de los valores. Entre tanto, esperamos que alguien más levante la mano. Marta nos dice: la transmisión de los valores, saberes de nuestra cosmovisión a las nuevas generaciones, y que tengan afianzada la importancia de la manifestación de la identidad en cualquier espacio, que tengan claridad que en el universo hay desigualdad, racismo, discriminación y desigualdad, y cómo afrontarlos. Asimismo, en mi familia todos hemos migrado a la ciudad capital por necesidad. Sin embargo, no hemos perdido la conexión con nuestra comunidad, y los fines de semana nos sirve para respirar, comer y disfrutar de nuestro contexto de origen. Y es posible, mi hijo, a pesar que lo llevé a la capital a sus 8 años, ahora siendo universitario de 20 años, no ha perdido su identidad, habla el idioma, valora lo nuestro y le gusta vivir en la comunidad. La formación de los saberes ancestrales en todas las edades es fundamental para la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones. Y como nos decía Esmeralda, la transmisión de estos conocimientos y de estos saberes es posible gracias a la transmisión de la lengua indígena, ¿no? De transmitir los conocimientos en su propio contexto cultural, en su propio idioma, en su propio lenguaje, que tiene las palabras exactas para describir el contexto, para describir la naturaleza, para describir, para desarrollar y profundizar la espiritualidad que cada pueblo tiene. El valor de los saberes indígenas pasa entonces por el valor y la conservación de las lenguas indígenas. Y seguimos, invitamos a otra persona que nos pueda contar su experiencia de cómo entonces aborda los derechos individuales y los derechos colectivos, y cómo mantener esa identidad y vivos estos derechos, viva la cosmovisión en ámbitos urbanos. Patricia, te damos la palabra. No se puede traducir porque es parte de mi idioma, es mi presentación. Les digo que soy Pati Torres Sandoval de Pichá, de Michoacán, en México. Y bueno, hace algunos minutos compartí también ya un comentario, un par de comentarios en el chat acerca de la participación política de las mujeres indígenas como un tema, como un tema prioritario en el tema del ejercicio a la participación y a la representación política de las mujeres indígenas, tanto en la parte interna como en la parte externa de la comunidad. Es decir, como esta posibilidad del ejercicio del derecho a la participación política nos permite además tener suficiente presencia dentro de estos espacios internacionales
pero también presencia dentro del espacio comunitario, como bien comentaba nuestra compañera y hermana Esmeralda. Dentro de la parte organizativa, bueno, soy integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en México, que es integrante a la vez del ECMIA, y dentro de estos procesos de formación, de manera paralela, de alguna forma, se nos permite vincular esta participación a nivel local, a nivel comunitario, pero también a esta participación, como el día de hoy, a nivel global. Es muy importante que sigamos haciendo esa interconexión entre lo local y lo internacional para seguir potenciando nuestras posibilidades de participación. Y quería particularmente tocar el tema de participación política porque en México existe una simulación en cuanto a al reconocimiento del derecho de la identidad y a una autoadscripción calificada. Es decir, el que yo me reconozca como mujer indígena, pero además que actores no indígenas estén solicitando ese reconocimiento para acceder a espacios de toma de decisiones, como parte de diputados, de diputadas, de senadores, senadoras. En ese sentido, para nosotras también es primordial, para nosotras en CONAMI, que haya esta posibilidad de participación de las mujeres indígenas con esta calidad del reconocimiento identitario, de la autoadscripción, pero también de una calidad que lleve la participación, digamos, a conseguir esos puntos de agenda que hemos mantenido tanto en la primera conferencia en 2013 de mujeres indígenas como en el seguimiento de estos procesos de participación, pues. De alguna manera, permitir que estos espacios puedan hacer señalamientos a los gobiernos, a los estados parte, para que implementen acciones que aseguren la participación de las mujeres indígenas en espacios de toma de decisiones, tanto en los sistemas normativos internos como también en los sistemas de partido, en el caso de México, pero que también a nivel global permitan esa inclusión de las mujeres en la política. Gracias. Gracias, Patricia. Vamos a, entre tanto, pasamos la palabra a Yamila. Voy a pedir a Zuleika, que es nuestra guardiana, nos diga cómo estamos de tiempo, porque tenemos 2 tareas más. Después del debate tenemos que abrir las conclusiones y luego las recomendaciones. Entre tanto, nos prepara ese pequeño reporte. Escuchamos a Yamila. Yamila, tienes la palabra. Okay. I just want to say Bueno, something. simplemente quería decir algo sobre el tema de los derechos colectivos individuales. Creo que lo que normalmente hago porque, bueno, he sido agente de protección a menores durante cierto tiempo. También he participado en la educación de niños, por supuesto. Y lo que yo intento hacer siempre en mi comunidad es, bueno, intento enseñar a los niños a que sean positivos con respecto a la vida, porque sé que la mayor parte de estos niños han sobrevivido a muchísima violencia, violencia colectiva durante toda su vida, y algunos de ellos van a terminar creciendo con rabia y con dolor. Y a lo mejor pues deciden vengarse o algo así. Entonces siempre les inculco esta positividad. Siempre les digo que tienen que aceptar las situaciones que se presenten de una manera positiva, con una mente positiva. Y algunas veces, bueno, pues hay cosas que pasan no porque alguien no esté ahí, sino que, bueno,
esto es lo que la vida ha decidido que tiene que pasar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derechos individuales y colectivos, en algunas ocasiones tratamos un poco de colegir cuáles son nuestros derechos individuales, tratamos de extenderlos a nuestros derechos colectivos, unos sufren más que otras. Entonces tenemos que hacer énfasis en nuestros derechos colectivos porque esta es la única manera en la que podemos ser más fuertes, puesto que una persona no puede conseguir las cosas ella sola. Cuando se trabaja en grupo, cuando se trabaja de manera colectiva, cuando luchamos por nuestros derechos y demás, todos juntos al final somos más fuertes. Entonces, creo que tenemos que enseñar a los jóvenes a ser positivos con la vida, independientemente de la situación que se les presente. Tienen que ser positivos siempre y tienen, por supuesto, siempre que pergeñar estrategias sobre cómo lidiar con estos retos, porque al final es muy importante. Y esto es un poco lo que yo he aprendido. He estado con víctimas de conflicto de muy diferente índole. Entonces, he visto sus reacciones en diferentes situaciones. Así que, en última instancia, bueno, he decidido enseñarles a ser positivos para con la vida. Y, bueno, la verdad es que ha funcionado durante, bueno, digamos el 40% de los chavales han aceptado mi consejo. Entonces creo que tenemos que hacer hincapié en nuestros derechos colectivos más que en nuestros derechos individuales, porque muchas veces nos desvanecemos con nuestros derechos individuales y no tenemos en cuenta los colectivos. Así que esto es lo que quería decir. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todas vosotras. Existen varias preguntas en el chat que nos están planteando. Contemos un poquito nuestras experiencias de cómo vamos logrando esta participación política. Patricia hace un momento nos comentaba la urgencia de lograr la participación política de las mujeres en todos los ámbitos, desde lo nacional, lo regional y lo global, ¿no? Pero bueno, ¿cómo garantizamos en el espacio de pronto más inmediato, más cotidiano, que es el territorio, la comunidad, asegurar esa participación política de las mujeres? Y había otro tema que estaba en mesa más arriba, que tiene que ver con cómo se combinan los derechos individuales y colectivos con el acceso a la tierra, y de pronto tal vez la titulación de la tierra a favor de las mujeres. Entonces creo que son dos temas que están quedando pendientes para resolverlos. Si pueden las hermanas contar alguna experiencia concreta que hayan desarrollado y cómo garantizar la participación política en los ámbitos cotidianos y también en los de a nivel región o a nivel global, y cómo se han resuelto los problemas de acceso a la tierra. Y con esto iríamos ya cerrando la parte del trabajo de grupo para pasar a las conclusiones y a las recomendaciones. Alma, te escuchamos. Gracias, Elvira, y hermanas que están en el diálogo. Creo que una experiencia importante que hemos promovido desde nuestras organizaciones locales, nacionales, y que la vinculamos a la regional. Nosotras somos parte de la Alianza de Mujeres de Centroamérica y México, y algo que hemos hecho es promover los liderazgos de las jóvenes. Es decir, cómo desde las jóvenes se empieza a entender qué es la participación, por qué es importante la participación, y como hecho cotidiano, transversal, también es qué son nuestros derechos individuales y colectivos, y en ese el derecho a la participación.
Algo en lo cotidiano es que también al interno tenemos un espacio colectivo de los liderazgos de nosotras, pero en los que hemos vinculado a nuestras hijas e hijos. Y buscamos que ellas y ellos se encuentren con nosotras y que empiecen a entender por qué estamos haciendo una lucha de participar. ¿Por qué buscamos hacer visible nuestros derechos? ¿Por qué queremos posicionar la participación política? ¿Por qué nos ven salir, estar en debates, hacer propuestas? Y lo vinculamos otra vez con el tema de la espiritualidad. Entonces, para nosotras esa es una experiencia muy rica, porque trasladas a tu entorno principal, el que tienes inmediato, que es tu familia, son tus hijas e hijos. Ese trabajo se traslada al conocimiento, se traslada a la lucha, se traslada a la experiencia, pero también se traslada ese espíritu de colectividad. Y hacemos que entre ellas y ellos se encuentren y se formen con esos liderazgos. Y el tema de formación de liderazgos jóvenes también tienen que ver con entender que es para las niñas y jóvenes asumirse esa identidad de ser parte de un pueblo, en este caso en Guatemala de un pueblo maya. Esa identidad que te va vinculando a un ser que tiene una raíz, que tiene un conjunto de valores, que tiene una práctica de espiritualidad, que tiene valores como la solidaridad, como la armonía, como la complementariedad, como el camul. Entonces, esa es una manera en la que nosotras hemos hecho esa práctica de traslado. Y es una manera de hacer que ese derecho individual sea colectivo cuando nos encontramos en un ejercicio de prácticas conjuntas, desde nuestras familias y nuestras organizaciones. Gracias, Alma. Tenemos una mano levantada. ¿Me ayudas? ¿Quién tiene una mano levantada después de Alma? Bueno, nos ha tocado este tema de la participación política. Todavía está pendiente el acceso, la garantía del acceso a la tierra a las mujeres. Y creo que dos temas que han quedado un poco sueltos son cómo logramos el empoderamiento económico y cómo enfrentamos los impactos del cambio climático en nuestros territorios desde nuestros propios derechos. Entonces lanzo estas tres cositas a los participantes para ver si podemos ir redondeando ya los temas para hacer las conclusiones finales. Esmeralda, te escuchamos. Mujeres indígenas, nuestra aportación ha sido muy, muy importante. Como mujeres indígenas somos muy conscientes en el frágil equilibrio del medio ambiente. Nosotras aquí somos una organización de mujeres campesinas indígenas y nuestra contribución que ha sido al medio ambiente es elaborar compostas e incorporarlas a los diferentes cultivos de hortalizas, semillas básicas y árboles frutales. En la región aquí de Morelos, de Tetela del Volcán, es un suelo muy fértil y principalmente el cultivo de aguacate. Entonces, nosotras hemos contribuido en esa parte de elaborar compostas, de elaborar preparados orgánicos e incorporarlas, utilizarlas en los diferentes cultivos. Es una forma, es un método de mucha concientización, sí es mucho trabajo físico, es verdad, pero también estamos conscientes de la importancia que tiene el cuidado a los nutrientes del suelo. ¿Quién más que nosotras sabemos ese conocimiento y ese cuidado del medio ambiente, del entorno? Asimismo, nosotras también, como organización, nos hemos tomado el tiempo y la dedicación de ir y reforestar año con año en el temporal de lluvias con aproximadamente 1000 arbolitos al año.
Este trabajo lo hacemos como mujeres y también vamos acompañadas de niños, de jóvenes, y en esos espacios también se comparte la importancia de la reforestación, la importancia de tener un medio ambiente sano, agua limpia, aire limpio. Entonces yo creo que la participación de nosotros como mujeres indígenas lo estamos haciendo por el medio ambiente. Es un trabajo ya que lo tenemos haciendo ya desde varios años. Y bueno, ha sido una experiencia muy grata, muy plena, ver árboles que se plantaron ahí con niños y que ahora los árboles pues son más grandes, ¿no? Ya eso ya tienen como 15 años y es muy satisfactorio ver cómo han crecido tantos árboles que gracias a esta iniciativa de compañeras, mujeres indígenas, niños y jóvenes, hemos logrado aportar nuestro granito de arena al medio ambiente. Entonces, pues muchas gracias por permitirme la voz. Escuchamos, Emma. Adelante, buenas Emma. tardes. Buenas tardes. Emma Pereira de acá de Chile. Les saluda a cada una. Quisiera aportar un granito de arena sobre la experiencia que nosotros estamos viviendo acá con el tema del cambio climático. Nosotros hemos tenido como mujeres indígenas líderes trabajando en este tema, tratando de evitar este gran cambio que al parecer somos nosotras mismas las culpables de que estamos pasando por una sequía enorme. De hecho, aquí en la cuarta región de Chile se entubaron los canales naturales, se desvían los ríos, se cortan los árboles, ya no hay siembras, no podemos sembrar porque no tenemos agua. El agua la tienen las grandes empresas, los que tienen los grandes viñedos, los que tienen los paltos, ellos tienen el agua. Nosotros, los agricultores, los que sembramos para alimentarnos, podemos tratar de mitigar este inmenso daño que se ha hecho, ya viendo que no podemos hacerlo por nuestras propias manos. Nosotros como indígenas se ha conformado una mesa de lideresas a nivel nacional donde se preparan a mujeres para que entren dentro de la política en sí, donde son ahí donde se toman las grandes decisiones. Mientras nosotros estamos fuera de ella, no somos escuchados, somos ignorados en el tema. Entonces, por lo tanto, tenemos que meternos en este mundo político, en un mundo que para mí no es un mundo limpio, pero hay que estar para poder generar cambios. Esto es lo que yo le puedo compartir de lo que nosotros estamos haciendo como lideresa de los diferentes pueblos a nivel nacional acá en Chile. Gracias, hermana. Muchas gracias. Me indica nuestra guardiana que ya estamos pasadas de horita. Antes de hacer el resumen y antes que vayamos cerrando la sesión, quiero pedirles, por favor, podamos prender la cámara para que de la parte técnica puedan sacar una fotito para la memoria y el recuerdo histórico, además de haber sido partícipes de la segunda conferencia mundial de mujeres indígenas. Esto es un hito histórico, más aún en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo ahora. Esta segunda conferencia tiene el valor, el rol y la difícil tarea de plantear lineamientos, una estrategia de incidencia de aquí a futuro, por lo menos para una década, ¿sí? Entonces, para tener esa memoria histórica, les pido por favor que podamos prender nuestras cámaras. Vamos a
darnos un minutito para que todas puedan habilitar y podamos sacar una foto colectiva. Zuleika, entonces sí, la parte técnica nos puede ayudar a sacar una imagen de calidad, una captura de pantalla. Eso podemos arreglarnos un poquito, perfecto, y estamos listas para decir saludos, abrazos, sonrisas, ¿sí? Bueno, y mandarnos eso, exacto, mandarnos un enorme corazón para todas y cada una de nosotros. Entonces sacamos va la primera captura de pantalla. Nos vamos a la segunda. Hasta ahora, miren, hemos sobrevivido con 55 participantes hasta este momento. De verdad, eso quiere decir que este es un tema que nos convoca totalmente. Bueno, voy a intentar hacer algo muy, muy difícil. Me he perdido el chanchullo. Hacer algo muy difícil que es intentar hacer un resumen de la sesión y qué hermosa esa foto de las hermanas. Hacer un resumen de la sesión. Cada intervención ha tenido una riqueza invaluable, por eso tenemos grabada la sesión, porque seguramente muchas de las ideas y de los aportes en esta primera impresión que voy a lanzar se va a escapar, pero con la ayuda de la grabación vamos a poder tener la memoria de cada uno de los aportes. Sin embargo, voy a intentar hacer un resumen que nos muestre, nos resuelva estas tres preguntas que hemos lanzado, cómo recuperamos o cómo recreamos los derechos individuales. Sí, nos silenciamos, por favor. ¿Cómo recuperamos estos derechos individuales, estos derechos colectivos en un contexto de pandemia, de crisis climática, de crisis alimentaria, de crisis civilizatoria, diría nosotros? Y creo a este punto responden las intervenciones de hoy día. Hay 4 propuestas o 4 temas centrales a los que se han limitado, se han orientado la participación de las hermanas. Un primer punto es resaltar la educación como un gran valor y como un medio para poder plasmar y materializar nuestros derechos. Es la educación la que nos permite transmitir los saberes que son valiosos para el sostenimiento de los sistemas agroalimentarios, de la biodiversidad, los conocimientos que nos permiten enfrentar el cambio climático, los conocimientos que nos permiten enfrentar y recuperar la medicina tradicional como una forma de existencia y además la forma más viable y accesible para los pueblos indígenas, pero además hoy ante el mundo para poder enfrentar los problemas de salud como la pandemia. La educación como un medio para lograr empoderamiento económico, sobre todo en un mundo donde ya no vivimos en el amparo y la protección de la comunidad y del territorio indígena, y en el cual en ámbitos urbanos tenemos que enfrentar la grave crisis laboral y de pobreza que hay. Estar mejor capacitadas nos permite lograr un mejor acceso al trabajo, desarrollar emprendimientos económicos. La educación como un medio para poder enfrentar mejor la violencia que vivimos las mujeres, producto de una pérdida de valores, pero además de todas las circunstancias urbanas, de condiciones de vida que tenemos que enfrentar, que nos exponen a sin número de problemas de violencia, desde la violencia hacia nuestros territorios, hacia nuestros cuerpos y hacia nuestras comunidades. La educación como un medio para poder enfrentar esto. Pero no es una educación cualquiera, es una educación que tiene que reflejar los valores desde lo intra
cultural, es decir, valores, como decía la hermana Yamila y otras hermanas, desde nuestros propios conocimientos, nuestra propia espiritualidad, nuestros propios valores, una educación para fortalecer nuestra identidad cultural, pero también una educación, además de intracultural, una educación intercultural que nos permita enfrentar este otro mundo que ya no está bajo el amparo de la comunidad ni de nuestros territorios, que es el mundo urbano, las grandes ciudades, para encontrar, para prepararnos a un diálogo intercultural con este modelo educativo, ¿no? Entonces, una educación intercultural que nos afirme, que nos fortalezca, pero también que nos dé las capacidades para poder dialogar y enfrentar este otro mundo que está expresado en otros códigos. Esta es una primera idea que refuerzo de lo que han expuesto las hermanas. El otro tema es la necesidad de visibilizar nuestros saberes. Justamente la hermana Yamila hacía referencia a que ante esta crisis civilizatoria, el valor y el paradigma de los pueblos indígenas, de cómo nos entendemos, nos reconocemos, vivimos nuestra espiritualidad, debe ser una invitación para enfrentar este mundo de violencia, este mundo de crisis desde nuestros propios códigos y nuestros propios valores, desde nuestra propia cosmovisión. Entonces, poner en valor el aporte, la riqueza, la sabiduría, la experiencia de los pueblos indígenas y el valor de la mujer indígena en la conservación de la diversidad, en la conservación de los saberes ancestrales, de los saberes en medicina, para poder enfrentar esta crisis global y sistémica que estamos viviendo, es clave porque hoy ante el mundo, los pueblos indígenas tenemos, creo, la capacidad y la respuesta para enfrentar esto que hoy estamos viviendo, esta crisis alimentaria y esta crisis climática que es producto del agotamiento de los recursos naturales, producto del deterioro de la madre tierra, de la destrucción de la madre tierra. Poner en valor los saberes indígenas de cómo conservar, de cómo relacionarse, de cómo mantener esa espiritualidad es clave. Un segundo eje de trabajo entonces, o de recomendaciones apunta a la necesidad de visibilizar los saberes de los pueblos indígenas y el valor de los pueblos indígenas en un mundo en crisis y en agotamiento sistémico. Y el otro tema también fundamental es cómo logramos entonces poner estos valores, ¿no? Cómo logramos materializar la educación, materializar esta visibilización de los saberes, y las hermanas nos han recomendado avanzar en lo que es los procesos, en fortalecer los procesos de participación política. Estos procesos de participación política que se deben dar tanto a nivel de los territorios, o sea, a nivel en el cotidiano de nuestras comunidades, lograr y reconocer la participación de las mujeres en esos espacios de decisión, y también trascender con estos liderazgos y esta participación indígena a otros ámbitos, avanzar en una participación política de las mujeres en los ámbitos regionales, nacionales y globales que permitan canalizar la voz desde las mujeres desde sus propios escenarios. Garantizar entonces la participación política en los ámbitos locales, nacionales, territorios, para que esta participación política permita, por un lado, la generación de nuevos liderazgos. Alguna de las hermanas hacía énfasis en que trabajar y apuntar a la formación de los jóvenes, de crear nuevos liderazgos, es la garantía de poder lograr esta participación política y conservar y mantener nuestros derechos, hacerlos visibles y patentes. Pero esta participación política tiene dos ámbitos muy sensibles. Uno es el tema del territorio, la participación política vinculada a la defensa del territorio sigue siendo ayer, hoy y mañana una de las tareas de los pueblos indígenas y sobre todo de las mujeres, garantizar el derecho y la protección de nuestros territorios, garantizar, la última hermana de Chile nos hacía referencia a al defender los territorios, defender la vida y lo que está en el territorio, el agua, los recursos naturales que tenemos en nuestros territorios y el derecho a la forma y al autogobierno propio, ¿no? Uno de los derechos
consagrados que tienen que ver con los sistemas de participación política, el ejercicio al derecho propio, al gobierno propio, a la autonomía en el territorio, es clave para avanzar. Yo resumo sobre estos 3 ejes las intervenciones de hoy: educación, la necesidad de visibilización de los saberes y la necesidad de fortalecer la participación política. Seguro que algunos temas se me han ido, por eso ya para ir cerrando, si hay alguien que quiere complementar estos 3 ejes temáticos que he planteado como recomendaciones, como líneas de trabajo, si algo se olvidó, se requiere complementar, abro entonces el micrófono para este punto, hermanas. Podemos levantar la mano. ¿Sí? Bueno, parece que no veo manos levantadas, entonces parece que he hecho un buen resumen, ¿sí? Como les digo, tenemos la grabación ahí. Esto no queda solo en mis manos, queda en mano de las guardianas que tienen la tarea de recoger cada una de las ideas de las hermanas. Sin más, voy a pedir a Zuleika que cierre el espacio. Les agradezco mucho, les mando un enorme, enorme abrazo. No saben la fortaleza que el haberlas escuchado y estado con ustedes me da para de aquí en adelante, y que esta energía también se transmita con ustedes. Zuleika, tienes la palabra para cerrar. Muchas gracias, merci, spasiba, thank you a todas por su presencia. Ya cerramos esta sesión. Muchas gracias, Elvira. Mi cámara me olvidé, perdón. Gracias a todas por su presencia. Muchas gracias, Elvira, por esta maravillosa presentación. Gracias a todos. Y nos despedimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y cerramos. Gracias. Las esperamos el próximo jueves en la ceremonia de cierre. Muchas gracias.